lo que puede llevar finalmente a la instalación de una adicción. Entonces hay sustancias que hackean este sistema, que es el sistema de recompensa, y hay áreas cerebrales asociadas a este tipo de conductas. Tú mencionaste la dopamina, que es el neurotransmisor, y las áreas involucradas, fundamentalmente, según lo que se ha visto desde la neurociencia, son el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Entonces, desde ya empezamos a ver que hay todo un sistema que está más o menos bien identificado y sabemos que es el sistema que se echa a perder en este tipo de trastornos. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de El lado oscuro del cerebro. Quien les habla acá, Claudio Artigas, doctor en neurociencia, para los que no han sabido todavía, o es primera vez que es este programa. Y conmigo se encuentra el afable, adorable, admirado por muchos, odiado por otros, pero solo por no tener su encantadora sonrisa, el doctor Germán Campos. Como a todo, Claudio, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, recuperándome de la lesión, yo creo que esta primera temporada del lado oscuro del cerebro se ha marcado por altos y bajos, y uno de los bajos es andar con esta bota que acá no la ven, pero sí, me pongo así, ¡ah! Ese, Sí. Oye, pero bueno, te estás recuperando bien por lo que me has contado, así que las cosas sí, avanzan, pues ¿no? eso es lo importante. Y ¿sabes qué? Lo importante es que cuando yo fui al médico, me dijo, ya, mira, bota 3 semanas, kine 6 semanas. Y yo le dije, ¿y me va a dejar algún analgésico, alguna droga? Me dijo, si le duele, se detiene. Y yo como, no, tiene razón, tiene razón. Me dijo, porque el analgésico lo que va a hacer es que efectivamente te va a hacer moverte más, pero eso conlleva un riesgo. Y claro, ahí pensaba y decía como, igual las drogas nos hacen hacer ciertas cosas, nos pueden aliviar ciertos pesares, pero al final sí terminan siendo un problema. Exactamente, pueden ser un problema potencialmente. Bueno, y hoy día vamos a hablar Claro. exactamente de ese tema. Vamos a hablar un poquito de la adicción, y vamos a profundizar un poco en qué es lo que sucede cuando se instala, cuando se desarrolla una adicción. Em, se ha hecho bastante investigación al respecto, cada vez existe más evidencia, más estudios, más investigaciones sobre este tema. Y una de las cosas interesantes que ha visto la neurociencia y también la psicología es que hay un sistema que se hackea, que es un sistema que debiese estar funcionando bien, que lo utilizamos todos los días, que es un sistema de recompensa, pero que empieza a fallar. Y por lo tanto es un sistema que puede ser hackeado por distintas sustancias y también por distintos comportamientos, como el juego, por ejemplo, y desde allí se van instalando ciertos comportamientos repetitivos, ciertas adicciones. Entonces, hoy día vamos a profundizar en ese tema, vamos a mirarlo desde la neurociencia como tal, ver un poquito qué pasa en el cerebro y hablar de distintos fenómenos relacionados con este tema, que a todo esto tiene interés porque es parte de la problemática de salud mental que nos aqueja hoy día como sociedad. Así que vamos a partir por ahí. Sí, bueno, o sea, yo parto con decir con la droga, las drogas son buenas. En el sentido de que por algo tienen tanta atracción, pues a la gente le gusta el efecto de la droga. Y la droga, eso es lo que tiene, o sea, hackea ciertos aspectos de nuestro cerebro para que nos gusten. Esa es su gracia. Si no fuera así, no serían tan adictivas. Como, no sé, lamer un fierro no te va a producir absolutamente ningún placer, pero si algo hubiera en ese fierro que estuviera involucrado con hackear tu sistema de recompensa, créeme que estaría un montón de gente lamiendo fierro y tendríamos un problema a nivel nacional y mundial de gente lame fierroides, por ejemplo. Porque lo que va a pasar es que tú cuando, por ejemplo, comes o haces alguna actividad entretenida, algo que es bueno para ti, que te da felicidad, va a liberarse un químico que va a ser como súper famoso, de hecho es como creo que el neurotransmisor más famoso, que es la dopamina. La dopamina se activa
Y pues se escucha un eco terrible aquí, pero es que me cambié de casa y esta todavía no tiene muchos muebles ni... Y le falta alfombra a esta cuestión. Sí, acércate un poco al micrófono Sí, bueno. para eliminar ese eco. Pero se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha Y bastante bien. ahí se Ahí escucha se mejor. escucha mejor, se escucha mejor. Ya, entonces, dopamina. Dopamina es uno de los más importantes neurotransmisores. Es sumamente popular. O sea, de hecho, tú preguntas, dígame un neurotransmisor. Y la gente va a decir, dopamina. ¿Y qué hace la dopamina? Es el neurotransmisor de la felicidad. Eso es lo que siempre va a decir. ¿Por qué dicen que es de la felicidad? Porque nos hace repetir cosas que nos gustan. No, no Es- puedo, voy a intentar mover el micrófono por acá. ¡Ah! bueno, exactamente, la dopamina se ha relacionado con aquello, con la experiencia de placer. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, eh, ¿por qué el placer es importante? Y una de las cosas que hay que mencionar, que en la naturaleza, eh, mm, a ver, por decirlo de alguna forma, desde la biología evolutiva, tiene sentido que nosotros repitamos ciertas conductas bastante específicas que nos permitan sobrevivir y por lo tanto traspasar nuestros genes a la próxima generación. Entonces, desde la biología evolutiva se ha visto esto. Necesitamos ciertas conductas bien específicas que nos permitan sobrevivir, ¿cierto? Y eso, la naturaleza encontró una solución para esto. Linkear este tipo de conductas o enlazar este tipo de conductas con el placer. Entonces, si hay placer, aumenta la probabilidad de que repitamos estas conductas. Entonces, hay conductas motivadas. Por ejemplo, el comer. Si uno siente placer al comer, o sea, si yo me como un chocolate o un pastel que me gusta, un churrasco, no sé qué, cualquier cosa, si me como algo que me gusta, eso me da Infaltable el placer, churrasco palta. un churrasco, una salchipapa, cualquier cuestión. Ok, sientes placer al comer eso. Todos tenemos la experiencia, bueno, quienes hemos tenido mascota, de que nosotros sabemos que nuestro perro, nuestro gato está bien cuando está comiendo constantemente, pero si un día deja de comer, ahí realmente sabemos que las cosas no están tan bien, ¿cierto? O sea, cuando pierde esa motivación por comer, significa que algo malo está pasando. Otras conductas motivadas, por ejemplo, el sexo. Si las personas no sintieran placer al tener sexo, ya nos hubiéramos extinguido como especie. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el sexo esté ligado al placer. Y por lo tanto, repitamos esa conducta, porque aquí lo que importa desde la biología evolutiva es el traspaso de los genes, etc. Eh, y por lo tanto, hay ciertas conductas que también nos producen placer. Y desde aquí, desde el placer, es que pueden haber ciertos problemas, lo que puede llevar finalmente a la instalación de una adicción. Entonces hay sustancias que hackean este sistema, que es el sistema de recompensa, y hay áreas cerebrales asociadas a este tipo de conductas. Tú mencionaste la dopamina, que es el neurotransmisor, y las áreas involucradas, fundamentalmente, según lo que se ha visto desde la neurociencia, son el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Entonces, desde ya empezamos a ver que hay todo un sistema que está más o menos bien identificado y sabemos que es el sistema que se echa a perder en este tipo de trastornos. Claro, es interesante tomar en consideración que se pensaba que cuando tú tienes alguna adicción, lo que sucedía era un aumento de dopamina por el ingreso en sí de la droga. A pesar de que el aumento de la dopamina puede estar asociado con ciertas drogas, como por ejemplo lo que hablábamos antes del programa, la cocaína y su función que va a aumentar la disponibilidad de dopamina directamente, muchas drogas no liberan dopamina en sí, como por ejemplo el alcohol. El alcohol no se mete con la dopamina en sí, se mete con otro neurotransmisor llamado GABA. La marihuana afecta un sistema que se denomina el sistema endocannabinoide, pero no libera dopamina. Entonces la pregunta ahí es, ¿por qué la dopamina está involucrada en los procesos de adicción? Y la respuesta sencilla a eso es un estudio que se realizó, es un estudio ya casi clásico, se podría decir, que los circuitos dopaminérgicos no disparaban al momento de consumir la droga, sino que disparaban ante la expectación del consumo de droga. Es decir,
la dopamina se liberaba intensamente para guiar tu conducta, para que iniciaras la conducta de consumo. Pero una vez que iniciaba la conducta de consumo, la dopamina disminuía. Por lo tanto, ese aumento de dopamina no es directamente por el efecto de la droga en sí, sino es la expectativa de la droga. Es por eso que es importante lo que decía Germán, que es la dopamina va a funcionar como un sistema motivador. ¿Y qué significa esto? Va a intentar recompensarte cada vez que haces una conducta que tu cerebro encuentra que es positiva. Y a pesar de que podamos tener un sinfín de argumentos para decir por qué la drogadicción no es algo útil para la sociedad, a nuestro cerebro le importa bien poco en realidad. Es como dopamina, denme, 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 Claro. denme. Hay Ven a harta mí, dopamina. dopamina. Claro, oye, ¿cuál es el problema si aquí hay más dopamina? No, pero es que el loco está perdiendo su familia. Pero hay dopamina, o sea, familia, dopamina, you Bueno, know. y para entender el rol de la dopamina, yo creo que tenemos que dar un salto atrás para explicar cómo se produce la comunicación un poco. Esto para recordar cómo funciona un poco las neuronas o la comunicación neuronal. Entonces, de una manera bien simple, tenemos dos neuronas, ¿ok? Que pueden estar aquí, dos neuronitas, y tienen que hablar, se tienen que comunicar, ¿cierto? Esa es la gracia. Entonces, tenemos una neurona que le vamos a llamar presináptica y otra neurona que le vamos a llamar postsináptica. La Y roja en la pre, claro, y la blanca en la post. el espacio que está al medio se llama espacio sináptico. Entonces, ¿cómo se comunican? A través de los neurotransmisores, que precisamente son estas sustancias químicas que se liberan de un lado para otro. Entonces, la neurona presináptica le manda la señal a la segunda neurona a través de este espacio y uno de estas sustancias químicas sería la dopamina. Entonces, así se comunican las neuronas. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Se ha ligado, se ha visto que muchas del consumo de estas drogas precisamente produce una liberación, no directamente necesariamente, como decía Claudio, pero sí como resultado final, una liberación masiva de dopamina, más de lo que se debiese esperar. ¿Ok? Em, y como también decía Claudio, la dopamina no solamente está ligada al placer mismo, sino a la expectativa de que voy a hacer algo placentero. Entonces, por ejemplo, ponte tú, si yo sé que en una hora más me voy a juntar con la persona que me gusta, con mi crush, por ejemplo, ya estoy produciendo dopamina. O si estoy, qué sé yo, comprando algo online y sé que me va a llegar en un rato más, estoy produciendo dopamina. O si sé que más rato voy a ir a un restaurante, estoy produciendo dopamina. No necesariamente voy a producir dopamina en el mismo momento que me estoy comiendo el sándwich, no. Ya desde antes estoy produciendo dopamina. Por lo tanto, tiene que ver con el acto mismo que me produciría placer, pero también con la expectativa. Ok, entonces pongamos como ejemplo el caso de la cocaína, para ver cómo aumenta la dopamina en el sistema. Entonces, Espera, dale, dale, dale. mira, estaba buscando el paper del 2002. Se llama Liberación de dopamina en el estriado ventral ante la expectación de recompensa, Sí, por Raúl de la Fuente Fernández. un saludo a Raúl de la Entonces Fuente Fernández. concluimos que la liberación de dopamina en el estriado ventral y el núcleo cumbens está relacionado con la expectativa de la recompensa y no con la recompensa en sí misma. Exactamente. Yo creo que hoy Pero, día, yo creo que hoy día en general se aceptan ambas visiones o ambas ideas, en el sentido de que tiene que ver, sí, yo creo, ha mostrado la evidencia que tiene que ver con el acto mismo y también con la expectativa. Pero bueno, en el futuro también nosotros traeremos a un experto que haya profundizado más en el tema y veremos también cómo se zanja esto, si solamente es expectativa o solamente tiene que ver con el acto. Entonces, pensemos en el caso de la cocaína. Supongamos que la neurona pre libera dopamina hacia la segunda neurona. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasaría en condiciones normales? Esta cocaína, una vez, perdón, la dopamina, una vez que llega a la segunda neurona, se utiliza y luego esta dopamina queda libre, queda en el espacio eso, sináptico y luego la primera neurona recapta esta dopamina porque la puede utilizar en el futuro o la puede degradar, etcétera, pero la recapta. Entonces hay recaptadores que la agarran de vuelta. Ok, pero en el caso de la cocaína
de alguna forma inhabilita estos recaptadores de dopamina que tiene la primera neurona, entonces la dopamina ya no puede entrar de vuelta a la neurona que la liberó por primera vez. Y esta dopamina queda dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, activando los receptores de la segunda neurona. Por lo tanto, efectivamente tenemos más dopamina dando vuelta en el sistema. Eso no es normal, no debiese funcionar así. El sistema no está hecho para que tengamos mucha dopamina dando vueltas en el espacio sináptico. Claro, pero por ejemplo, eso es lo que va a generar los efectos que observamos en la persona que consume cocaína. O sea, que haya más dopamina aumenta el estado de alerta, aumenta el metabolismo, la persona está mucho más acelerada, por lo tanto, claro, y eso es efecto directamente del aumento de dopamina que vamos a encontrar en el sistema. Pero más allá, o sea, más allá del efecto en sí, lo que sí podemos tener en claro, que el hecho de que la droga sea adictiva o cualquier cosa que vamos a considerar como droga tiene que tener un elemento de adicción, potencial por lo menos, y que va a involucrar con un hackeo del sistema que va a liberar un exceso de dopamina. Me acuerdo una vez una gráfica que demostraba como liberación de dopamina producto de comer, liberación de dopamina producto del consumo de drogas. ¡Pah! Era pero gigantesca la diferencia. Es gigantesco, Gigantesca. sí. Sí, es brutal, es realmente brutal. Entonces, por eso es que el cuerpo desea más. Ahora, es complejo, a nivel social es complejo lo que se hace con la drogadicción. Yo me acuerdo que eh, una doctora, en una charla, estaban hablando de drogas, Katia Gessling creo que se llama, y experta en el campo, creo hasta es profesora en la universidad. Eh, Sí, ojalá algún día la podamos invitar. Sería fabuloso, en verdad. y, bueno, no me acuerdo de su apellido bien, pero ella le estaba hablando de Katia Gessling, ¿sí? Así se llama. Sí. Sí, sí, es ella. Eh, Está dando una charla sobre drogas y alguien le pregunta por si sería correcto legalizar el consumo de marihuana. Y ella me acuerdo que dijo una frase que nunca se me va a olvidar, como, ni siquiera hemos resuelto los problemas que tenemos en la sociedad con las drogas que están legalmente permitidas, así que yo creo que primero tenemos que resolver eso y después en ponernos a hablar de si vamos a admitir a otras drogas que sean legales o no. Esa es una postura, pero eso nos lleva automáticamente a pensar en ejemplos, en el caso de las peores políticas públicas que han sido implementadas en el mundo, y tenemos una de ellas como gran representante, la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que tuvo un efecto dominó, pero terrible. O sea, el surgimiento del concepto del mafioso surge por el contrabando de alcohol y de juegos de azar. Entonces, en el fondo, si tú prohíbes la droga, eso no limita su consumo. O sea, lo que se ha observado es que no es que la prohibición directa extinga el consumo. Tú puedes poner todas las leyes que tú quieras para evitar el consumo de alguna droga, pero el consumo va a seguir igual. Ahora, el asunto es que, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer para intentar disminuir los efectos de la adicción? Porque el problema no es simplemente de decir, oye, esto es un asunto de voluntad, esto es un asunto de que tienes que buscar a Dios independiente de lo que, de la posición religiosa que uno puede tener. Porque la adicción en sí es compleja en el sentido que hay demasiadas señales que el cerebro dice, y por eso te decía que es importante lo de la expectación, porque, por ejemplo, si te juntáis con un amigo con el que tomáis caleta, ya él es una pista. Si es que estáis caminando por una calle que está llena de bares, ¡ta! Otra pista. Si es que de repente veis una casa de color rojo y pucha, cuando eres adolescente y tomáis con tus amigos, tomáis en tu casa roja. Todas esas cosas le dicen al cerebro, se viene, ¿eh? Se viene, se viene. O sea, yo creo que, por ejemplo, la frase popular de es viernes y mi cuerpo lo sabe, es porque la dopamina está diciendo como, se viene, ¿eh? Se viene, se viene, ¿eh? Ah, mira, respecto al primer tema, yo estoy de acuerdo básicamente.
el tema de la legalización es un tema complejo y obviamente hay países que han avanzado un poco más que el nuestro. Pero claro, mientras esto no vaya asociado con educación, va a ser muy difícil poder superar los problemas que están asociados a los trastornos por adicción en nuestra sociedad. Hoy día en nuestra sociedad, incluso todavía hay personas que creen que el tema de la adicción a alguna droga es un tema, pasa por un tema moral, como un problema de voluntad, como decías tú. Y claro, eso no, hoy día sabemos que no es así, pero lo sabemos quienes nos dedicamos a este tema, y yo todavía no sé qué tan claro está para la sociedad en general. Y también pasa lo mismo con algunas otras enfermedades mentales, trastornos mentales, por ejemplo, con la depresión, donde la gente cree que la persona es floja y por eso no se levanta, etcétera, siendo que en verdad es una enfermedad donde la persona está incapacitada para hacerlo o le cuesta mucho, no solamente pasa por un tema de voluntad, aquí pasa lo mismo en la adicción. Uno ve que hay cosas sucediendo en el cerebro, hay un sistema que, como decíamos al comienzo, de una manera simplificada obviamente, pero es un sistema que está hackeado, que no está funcionando bien, que está desregulado. Entonces yo creo que tenemos conversaciones pendientes como sociedad que todavía no se dan de una forma que nos permitan tomar decisiones más adecuadas al respecto. Y sobre todo, muchas de las cosas pasan por la educación, sin duda. ¿Y el segundo tema? No, no, no. Mira, yo quería recordar algunos estudios, ya que tú mencionaste algunos estudios clásicos. Yo también quería mencionar un estudio clásico ¿te acuerdas ese estudio de las ratas que le ponían un electrodo de estimulación? Esto no es Sí. una competencia, Germán. No. ¿Quién saca el estudio más clásico? Claro. No, no, ya, si me sacaste este, yo te voy a sacar este Yo te otro. saco otro más clásico todavía. No, pucha, es clásico, Este pero sí es clásico de los clásico. clásicos. Este sí es clásico, clásico. Este estudio de la rata donde, claro, le ponían un electrodo en el núcleo accumbens, que habíamos mencionado que tiene que ver con este sistema de recompensa. Entonces, los investigadores, ¿qué hacían? Ponían una palanquita a la rata, le ponían una palanquita ahí en la caja donde la tenían, y la rata podía llegar y apretar la palanca. Y cuando apretaba la palanca, se estimulaba el núcleo accumbens de la rata. Por lo tanto, la rata comenzaba a liberar dopamina, sentía placer. Entonces, se vio que la rata empezaba a apretar la palanca una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, sin parar, hasta que finalmente, al poco tiempo, moría. Eh, o si a la rata se le ponía una palanquita y cada vez que apretaba la palanca le llegaba cocaína, también hacía lo mismo, dejaba de tomar agua, de comer y solamente quería consumir cocaína. Entonces, ya estudiando los animales podemos darnos cuenta de cómo este sistema puede ser desregulado absolutamente. Entonces, el equilibrio en todos estos neurotransmisores es muy preciso. Y si se desregula, puede producir problemas. La dopamina no solamente está asociada con las adicciones. Por ejemplo, más dopamina se ha relacionado en algunos estudios con esquizofrenia. Bajos niveles de dopamina se ha relacionado con la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad del movimiento, también de la motivación. Entonces, el hecho de que los niveles de dopamina estén en su punto preciso es fundamental. Y si empezamos a jugar con estos niveles, el sistema se desregula. Y así, de una forma, se van instalando las adicciones. Hay adicciones que tienen una instalación más lenta, por ejemplo, el alcohol, otro con una instalación más rápida, como el crack, etcétera. Pero finalmente se van instalando porque se va desregulando este sistema. Hasta que la persona empieza a desarrollar algunos síntomas. Por ejemplo, el craving. El craving es este deseo intenso de querer consumir la sustancia. Entonces la persona está en su casa, está viendo tele, por ejemplo, y de repente siente estas ganas que no puede frenar de querer consumir la sustancia, la que sea. Quiere desplegar ese comportamiento de consumo. Y entonces la persona está ansiosa. También la tolerancia. Cada vez necesita consumir más y más y más para obtener el efecto inicial que hizo que la persona comenzara a engancharse. Y esto también, de la tolerancia, tiene una explicación desde la neurobiología. Hay ciertos receptores de dopamina que empiezan a ser eliminados, eliminados, eliminados. Entonces ya la droga ya no tiene el mismo efecto que al comienzo, porque nuestro cerebro también va cambiando y se está desensibilizando a la droga. Y por último tenemos un tercer síntoma que sería la abstinencia, es decir, si la persona deja de consumir, se siente mal.
Entonces siente un malestar general, a veces ligado con la depresión, a veces con la ansiedad, etcétera. Entonces no es tan fácil que la persona diga, ahí no voy a consumir más. No, porque entra a una situación donde lo empieza a pasar mal. Y a veces muy, muy, muy mal. Y las personas no quieren pasar por eso. Entonces, si te fijas, nuestro sistema va cambiando y se va instalando lentamente la adicción. Sí, de hecho, estaba buscando el paper que tú estabas hablando, como para tenerlo. Y el paper se llama Refuerzo positivo producido por estimulación eléctrica del área septal y otras regiones del cerebro de la rata. Y claro, efectivamente ahí cambiaban los electrodos de lugar eh, y iban viendo que efectivamente la rata así como se pegaba así sus buenas sesiones de Su maratón dopamina. exactamente, su maratón de Pero, dopamina. ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que estaba buscando y no me acuerdo en dónde lo leí. Entonces puede ser que no, no esté en lo correcto, pero tengo entendido que había un problema con ese estudio. Pero no lo podía encontrar. Que, no sé si lo escuchaste tú, que uno de los problemas que plantean en ese estudio es que, claro, la rata así se pegaba así, métale palanca, pero que la rata no tenía mucho más que hacer. Bueno, ahí habría que ver entonces qué era lo que producía, por ejemplo, la estimulación de otras áreas del cerebro, porque ahí lo que cambió fue la ubicación del electrodo de estimulación, pero no las condiciones ambientales. Entonces habría que revisar ese detalle en el estudio para determinar si ese fue un factor relevante o no. Sí, es Puede que bueno, ser. o sea, hay un asunto ahí que también las adicciones tienen un elemento que es social. O sea, no, ¿sabéis qué? Estaba pensando que en realidad, no, no, las drogas son más o menos transversales. La pregunta es qué tipo de droga. Esa es la cuestión. La pregunta es qué tipo de droga. Es No que, sé, estaba viendo Succession, ¿la viste? no, no la he visto, no. Te la recomiendo, una web serie, pero buenísima, buenísima, buenísima. Voy a buscarla. Tiene 4 temporadas y termina. Por lo tanto, tiene un cierre. Una serie redonda. Pero ese como, oh, loco, puta, chuta que toman estos tipos. Todos los capítulos alguien estaba tomando. Como que iba a una reunión, pa, tomar. Y a otra reunión, pa, tomar. Y ese como, ¿cómo se ven tan compuestos? O sea, yo tomara lo mismo que ellos, estaría en Narnia. Era lo que pasaba Y en las de hecho, teleseries chilenas de los 90, ¿de verdad? Que siempre estaban no. tomando algo, como un whiskycito Ah, así. no me Oh, te perdiste las acuerdo. teleseries de los 90. Bueno, No, no bueno, digo, pero no me dale, dale nomás. acuerdo. No, y de hecho también vi otra serie que se llama Ted Lasso, que también te la recomiendo. Una serie muy cálida, amable, afable. También termina. Son 3 temporadas, 3 o 4 temporadas. La serie termina, redondita. Una serie muy agradable. Y ahí, oh, pero puta que toman esos sujetos. Yo decía, como, ya llegó un punto en que yo miraba y decía, como, "Pues, estos locos como que pasan todo el tiempo tomando". Pero bueno, o sea, hay un elemento muy interesante ahí, porque si tú me preguntas cuántas personas estaban fumando tabaco, cuántas personas estaban fumando un cigarro, poco, muy poco, casi nada. Y eso te habla de que hay el aspecto social de la adicción, habla mucho de cuál es la droga que va a tener mejor entrada. Pues entonces, tú tienes publicidad bastante amplia de cómo es hora de un Johnny Walker. O, chuta, si fuéramos tan influenciables ahí a las 6 de la mañana, es hora de un Johnny Walker. Bueno, bueno, señor cartel. Eh, Y en las series, como que es súper normal, ¿cachai? Como que están ahí conversando, como, no, sí, claro, tomándose su copa de whisky. Entonces, ahí hay ciertas drogas que son más aceptadas por la sociedad. El alcohol está completamente aceptado por la sociedad. Por la chilena en particular, no voy a hablar tanto de otras culturas, pero en la chilena, súper aceptado. De hecho, es raro que la gente no quiera tomar.
Es extrañísimo, un efecto cultural ahí. La marihuana también, cada vez más aceptada en nuestra sociedad. Y eso aumenta el consumo. Es decir, en realidad las cuestiones aquí no pasan por si algo no pasan tanto por si algo es legal o no, pasa si es que como cultura aceptamos o no una cosa u otra. De repente como cultura lo dijimos como, oye, ¿sabes qué? Fumar es malo. O sea, hay evidencia que efectivamente fumar es malo. Completamente de acuerdo. Pero de repente no solamente nos dimos cuenta que era malo, sino que también empezó a tener una connotación social negativa. Entonces, ahora como el sujeto que fuma es como, ah, ¿tú fumáis? Pero si no tomas, ah, ¿tú no tomáis? Como que son dos. Por lo opuesto de que pasa mucho por cuáles son los elementos que vamos a considerar como válidos o no válidos en nuestra sociedad. Entonces, eso igual hay que considerarlo en cómo entendemos la drogadicción. Sí, bueno, yo quisiera mencionar algunas cosas, por ejemplo, en relación a cómo se consumen diferentes culturas, en definitiva. O, es decir, acá en Chile, por ejemplo, se ha visto que algunas personas tienen un patrón de consumo donde no consumen ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, pero viernes, sábado consumen mucho, por ejemplo. Entonces, un patrón de consumo que podría ser tóxico. En otros países, por ejemplo, se puede consumir lunes, martes, miércoles, qué sé yo, una cerveza al día y es un patrón de consumo distinto y eso también va estableciendo distintos tipos de relación con la sustancia en este caso. Entonces, eso se ha estudiado mucho y también los patrones de consumo son distintos en los diferentes grupos etarios. Ahora, claramente hay factores ambientales que favorecen o no el consumo. Uno de ellos es la presencia de la droga. De la droga me refiero a la sustancia, por ejemplo, que el alcohol. Entonces, si está, claro, disponible en cada esquina, en, en todos lados, ¿cierto? Acá en Chile, en cada esquina hay una botillería, bueno, va a estar ahí a la mano. Y luego uno va, se sube al metro y muchas veces, no sé si tú lo has visto, pero muchas veces tapado en publicidad de cerveza. Hace algunos años sucedía eso, no sé si ahora. Pero bueno, No entonces, sé. los estímulos ambientales están por todos lados. Para la mayoría de las personas eso no es un problema, pero para la persona que sí ha desarrollado una adicción es un gran problema, porque son pistas medioambientales que las van a estar empujando constantemente al consumo. O si va a una reunión social, va a haber alcohol o u otro tipo de droga, etcétera. Entonces es difícil. No solamente son importantes los factores ambientales, también se ha visto que hay factores genéticos. Hay ciertas predisposiciones al consumo de alcohol. Ahora, no son determinantes, en el sentido que no van a determinar si tú vas a efectivamente desarrollar una adicción a una sustancia o no. Pero sí puede ser un factor que puede estar ahí dando vuelta. Por ejemplo, efectivamente tú puedes tener una predisposición genética al consumo de alcohol, pero por ejemplo, tú naces en una familia donde no se consume. Entonces, aquel factor genético va a estar neutralizado. Pero supongamos que Ah, tú no tienes una predisposición natural al consumir alcohol, pero naces en un ambiente donde se consume mucho alcohol y desde chico estás expuesto a aquello. Puede ser que desarrolles finalmente una adicción al alcohol. Entonces, claro, hay factores ambientales y factores genéticos. Yo diría que los factores ambientales tienen una preponderancia en todo esto. Em, yo no sé si alcanzamos a ver algún otro tipo de cositas, porque mira, en los factores ambientales también hay otras cosas relacionadas a las recaídas. Hay que mencionar acá que muchas de las personas que entran a tratamiento por algún trastorno de adicción terminan recayendo. Y la estadística ha mostrado que incluso el 90% de las personas que finalizan un tratamiento formal, bueno, el 90% van a recaer en algún punto más adelante. Y yo creo que esto es importante mencionarlo porque hay que decir que las recaídas son parte del proceso. Muchas veces las personas se desaniman o incluso sienten muchísima culpa por una recaída, pero hay que entender que efectivamente hay procesos biológicos que son sumamente potentes y que muchas veces pueden hacer que la persona recaiga. Sobre todo hay factores ambientales como el estrés que hacen que una persona que tiene un tratamiento avanzado pueda recaer.
Ahí la persona no debiese sentirse necesariamente mal, ni sentirse culpable, ni decir, esto no es para mí, dejo el tratamiento. No, al contrario, es el momento para reafirmar el tratamiento. Las recaídas finalmente son parte de un tratamiento porque son procesos muy largos y la persona que ha desarrollado una adicción, por ejemplo, va a tener que cuidarse toda la vida. De la misma forma que una persona que tiene diabetes va a tener que cuidarse toda la vida, u otra persona que tenga alguna otra condición. No son condiciones fáciles y por lo tanto uno tiene que estar atento siempre. Y estar atento a los factores ambientales, porque los factores ambientales son muy importantes en el tema de las recaídas. Las personas pueden recaer, por ejemplo, por una situación muy estresante. Entonces ahí hay que estar atento. Sí, yo creo que en cierta parte nos hemos centrado como harto en la parte negativa. Eh, o sea, del alcohol en realidad no se ha observado que sea muy positivo. De hecho, por ejemplo, antes se decía como no, una copa de vino todos los días funciona bien, pero en realidad lo último que se ha observado es como si usted no bebe alcohol, no comience a beber alcohol porque es saludable. Pero hay otras drogas que han funcionado como por sus efectos terapéuticos. Por ejemplo, siempre se discute la marihuana en ese caso, de la marihuana como un tratamiento terapéutico que puede aliviar el dolor, calmar la ansiedad, o por ejemplo la psilocibina, que es un Sí. psicoactivo que causa alucinaciones, delirio, alteraciones de la realidad, pero que también se ha observado que tiene un efecto muy positivo en la salud. Primero, yo creo que deberíamos irnos a la marihuana. ¿Es la marihuana medicinal o no lo es? ¿Me está preguntando a mí? Sí, por supuesto. Eh, a ver, yo creo que el uso de la marihuana y lo que han mostrado los estudios es que, a ver, depende del grupo etario que el que consuma marihuana. Entonces, aquí tenemos que también recordar un poquito lo que conversamos en episodios anteriores. Nuestro cerebro se desarrolla como tal, y sobre todo áreas más frontales, que son las últimas que se desarrollan hasta los 25 años. Se ha visto que el consumo antes de esa edad puede tener algunos efectos negativos. Y los efectos negativos más claros relacionados a aquello tienen que ver con la memoria. Hay problemas de memoria y que se han reportado. Ahora, yo creo que hay ciertas condiciones donde la utilización de marihuana de manera controlada, de manera dosificada, pudiese ser beneficiosa para ciertas condiciones. Entonces yo creo que tiene que ver con cómo se utilice y el para qué se utilice y bajo qué contexto. Entonces, yo creo que esto es importante porque lo mismo estábamos hablando, por ejemplo, lo que tú mencionaste, la psilocibina o el LSD, que es el ácido lisérgico sintetizado por Hoffman en los años 50, creo. Eh, la utilización solamente recreacional o en un contexto que no acompañe la utilización de esa droga puede tener efectos nocivos, pero la utilización de esas drogas, por ejemplo, en un contexto terapéutico, pueden ser beneficiosas. Y hoy día se ha visto que, por ejemplo, la utilización de algunas drogas, o algunas drogas psicodélicas como la psilocibina, en ciertos contextos terapéuticos sí puede ser beneficiosa, pero tiene que estar supervisado, controlado en un contexto terapéutico y donde las experiencias que se dan en relación a aquello sean luego integradas, es decir, conversadas, reflexionadas, no solamente como una experiencia que uno puede tener en un carrete, en una fiesta, no. Entonces yo creo que depende del uso, en verdad, lo beneficioso o lo nocivo que puede ser la utilización de drogas. Estoy hablando de drogas psicodélicas. Yo no sé cuál es tu opinión en relación a la marihuana en particular, pero yo me fui un poquito más hacia las drogas psicodélicas. Mira, lo que pasa es que cada vez que sale la marihuana al trote, los estudios son muchos y creo que no hay un estudio que sea concluyente que te diga como, sí, sabéis que el consumo de marihuana es beneficioso para la salud. Al parecer hay estudios que apoyan que tiene un efecto analgésico, que tiene un efecto ansiolítico, efectivamente. Otros estudios que dicen que no. Eh, entonces, como todavía es un área que está muy gris y que yo creo que faltan como más estudios concluyentes que permitan decir, como, ¿sabes qué? Sí, la marihuana es beneficiosa. Ahora,
¿Qué pasa con la legalización? Eh, Cuando tú vas a una botillería y te compras un vino, tú escoges un Carmener, por ejemplo. Y lo que vas a tomar es un Carmener. No es un Merlot, no es un Cabernet, es un Carmener. ¿Por qué? Porque está regularizado por el gobierno, por el Estado en realidad. Y el Estado agarra a los vinicultores y les dice como, a ver, esta cuestión, deja probarla, le hacen un análisis químico y dice, sí, efectivamente esta cuestión es Carmener. Entonces el Estado regula qué es lo que se está vendiendo. Y tiene cierta graduación alcohólica, o sea, está fiscalizado. Entonces cuando tú compras un vino Carmener, tú sabes que estás tomando Carmener. Cuando tú le vas a comprar marihuana a una persona, tú no sabes lo que tiene realmente. No tenés ni la más mínima idea. La persona te puede decir como, no, es que yo consumo esta cepa porque tiene más CBD, que es más relajante, y menos THC, que es más como el efecto jaja. Pero eso lo cató a alguien. Es decir, como que alguien dijo, oh, sí, este me relaja más, hermano. Y eso fue. O sea, en el fondo, tú lo compras con la percepción subjetiva y la anatomía y la neuroquímica y el sistema endocrino de un sujeto completamente diferente a ti que puede afectarle de distintas formas. Y aparte estamos hablando de que alguien que está muy metido en el mundo de la marihuana, por lo tanto debe consumir mucha marihuana, por lo tanto su juicio de valor sobre qué es lo que compone esta marihuana puede estar altamente alterado. Hay un estudio que se había realizado, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero que cuando legalizan la marihuana en Holanda, creo, agarraron la marihuana que se vendía y la metieron al laboratorio y hicieron el match de lo que la gente decía que estaba compuesta y de lo que realmente estaba compuesta, y era un desastre, pero gigantesco, o sea, nada calzaba con nada, los análisis químicos te decían como, esta cuestión no está ni cerca en las proporciones que me están diciendo que esta marihuana debe tener. Por lo tanto, si tú consumís marihuana como para relajarte y se la debe comprar a alguien afuera, pucha, en realidad no sabés lo que estáis fumando. En ese sentido, la marihuana medicinal tendría un efecto mucho mejor, porque si te están vendiendo, oye, mira, esta cuestión tiene más CBD, te va a ayudar a relajarte, puta, tú puedes saber de que efectivamente esa cuestión tiene más CBD porque está regularizado por el Estado. Entonces, en los países en los que se ha probado su uso medicinal, efectivamente puede tener efectos beneficiosos para la salud. Pero si es que lo estás consumiendo porque no sé, estáis con ansiedad o depresión y la marihuana te ayuda a relajarte y esta marihuana en particular, pucha, déjame decirte que eso probablemente sea más que todo efecto placebo. Entonces, como la legalización trae regulación, la regulación va a generar un producto que efectivamente tenga lo que dice tener. Por lo tanto, la pregunta en Chile de si es buena medicinal o no, la por lo menos inhalada, no viene al caso. Casi no tiene sentido hablar de ello. Diferente cuando hablamos de los aceites, que se ha observado que puede tener efectos analgésicos, que puede tener efectos relajantes, pero tampoco hay estudios suficientes que nos digan como, sí, ¿sabéis qué? El aceite de marihuana efectivamente hace bien. Entonces es un área gris, es un área muy gris, que no me atrevería a decir como, sí, ¿sabéis qué? Si es buena o no, ¿sabéis qué? No es buena. Lo que sí podemos decir, y en eso podemos estar completamente de acuerdo, que el consumo de marihuana está altamente eh, no recomendado para personas menores de 21 años, Exactamente, porque eso se ya observa. prácticamente hay consenso. No, esa cuestión ya está así. En eso es como, te dice, como, mira, no sabemos cuál puede ser el efecto en sí de la marihuana, pero de que no tenéis que consumirla antes de los 21 años, no tenéis que consumirla antes de los 21 Claro, años porque la probabilidad de que se te genere un trastorno psiquiátrico con antecedentes, no es que tú consumes marihuana antes de los 21 años y jodiste, vaya a tener una psicosis. No, pero si tienes una preponderancia genética de la situación, pucha, el consumo de marihuana lo único que va a hacer es acelerarlo. Por lo claro, pues tanto, porque estamos hablando de un cerebro en desarrollo. claro, ahí, en ese sentido, ahí sí podemos encontrar consenso. Eh,
Por otra parte, cuando hablamos de la psilocibina, yo me acuerdo que hace un par de años atrás se hablaba de los psicoactivos, como los psicoactivos, o sea, recordemos que empezaron a utilizarse terapéuticamente por alrededor de los 60, si mal no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, y después se suspendió el consumo de los psicoactivos porque fueron agarrados y fueron metidos en el mismo saco que todas las drogas, y cuando creo que el presidente Ronald Reagan comienza su guerra contra las drogas, agarra todas las cuestiones ahí y se cancelan todos los estudios y toda la droga es perseguida. Otra de unas pésimas políticas públicas que han existido en el mundo, porque eso generó que hubiera una carrera armamentística entre los carteles de drogas, pero bueno, esa es otra cosa. Eh, y se ha retomado el interés en el psicoactivo ahora en su aspecto medicinal. Y a pesar de que pueda ser ocupado como un medio de entretenimiento, que es muy peligroso, cabe de mencionar, exactamente por lo que decías tú, porque altera tu química cerebral de una forma importante, muy, muy importante. Pero se ha observado, y este es un paper que salió creo que el año pasado en Nature, que si tú comparas el efecto de el tratamiento de psilocibina, de microdosis de psilocibina, versus otros antidepresivos, tú encuentras que la psilocibina es más efectiva en mejorar los síntomas, significativamente más efectiva que en mejorar los síntomas, significativamente menos efectos secundarios, significativamente más duradera en el tiempo. Es decir, tú abandonas la cuestión, tomas al sujeto unos 6 meses más tarde y el sujeto sigue teniendo mejores síntomas, mejor rendimiento que la persona que estaba con tratamiento antidepresivo clásico. Entonces, yo creo que eso ahora se está estudiando un montón. El otro día veía como qué era lo que se venía para el 2023 en el canal de Economist, que es súper bueno, un canal de YouTube. ¿Qué era lo que se venía para el 2023? Salían como, este año es probable que se aprueben un montón de drogas psicoactivas para el tratamiento del estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, porque se ha observado que son súper buenos. Entonces, como que Exactamente. producto de una guerra contra las drogas, dejamos de mirar este mundo y resulta que los hongos, loco, tenían la respuesta al parecer, porque son sumamente buenos para tratar ciertas alteraciones neuroquímicas de nuestro cerebro. O por lo menos la evidencia está acumulándose de forma, yo Sí. diría, abrumadora de lo positivo que han sido estos elementos para la sociedad. O sea, desde hace un tiempo, sí, desde hace algunos años, ya se reactivó el interés por estudiar nuevamente. Hay- Bueno, hay que siempre mencionar que la investigación científica no está exenta de influencias políticas o de influencias culturales, etcétera. Y esto pasa en todas las ciencias. De repente hay un tema que es boom, que es una moda, y todos empiezan a estudiarlo, y otros temas quedan en segundo plano y no obtienen, por ejemplo, los recursos para que sea estudiado, o a veces hay visiones ideológicas que hacen que un tema determinado no sea estudiado y otro tema sí, etcétera. Y yo creo que este tema obviamente está atravesado por cuestiones ideológicas, políticas, entonces no es tan simple. Por ejemplo, el debate que tú mencionabas de la em, legalización o no, son temas que están atravesados más allá de la evidencia científica y otro tipo de cuestiones, cuestiones ideológicas, etcétera. Pero es cierto, se está reactivando el interés por el estudio de estas drogas, que fue algo que estuvo mucho tiempo congelado en los estudios, precisamente en stand-by, por este tipo de presiones. Y como tú dices, hoy día está saliendo evidencia muy interesante y los estudios están mostrando que la utilización de estas drogas en ciertos contextos, por decirlo así, resetean o reprograman los patrones cerebrales y por lo tanto esto pudiese tener interés en los trastornos que estamos hablando, por el trastorno por adicción o la depresión o el trastorno por estrés postraumático. Entonces se ha visto que las personas tienen experiencias muy potentes bajo la influencia de estas drogas y si es acompañado por un terapeuta, esa apertura emocional luego se puede trabajar y luego la persona puede aprender de esta experiencia. Y la evidencia está mostrando que puede ser una vía alternativa muy interesante a la utilización de los fármacos
que hoy día se están utilizando. Así que yo encuentro muy apasionante esta vía que se está abriendo, esta nueva línea de investigación. Ahora, hay que decir, para yo creo ir cerrando, que hablamos de cómo un sistema se hackeaba, ¿cierto? El sistema de recompensa se echaba a perder, se deterioraba y finalmente era controlado por la droga. Ok, pero hay que volver siempre al concepto fundamental que hemos mencionado una y otra vez acá en el podcast, la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar y puede cambiar para mal o puede cambiar para bien. Y por lo tanto, esto nos da esperanza, obviamente, en el sentido de que, claro, un cerebro que se enferma también puede ser un cerebro que se recupera. Y por lo tanto, muchos de estos mecanismos que se pueden echar a perder temporalmente, luego pueden ser recuperados si es que la persona efectivamente entra a un tratamiento, tiene un acompañamiento terapéutico, comienza un proceso también, un proceso de autoconocimiento, etcétera, un proceso de sanación, etcétera, como quieran llamarle. ¿Ok? Eh, Siempre hay que mencionar que nuestro cerebro tiene esa capacidad de cambiar y de recuperarse, pero esto tiene que ser acompañado. Muchas veces está bien pedir ayuda, porque como hemos mencionado en todo el programa, esto es una enfermedad que muchas veces va más allá de la propia persona, de la fuerza de voluntad de la persona. Muchas veces se necesita ayuda desde afuera para empezar a desenredar todo lo que se enredó, todo lo que se echó a perder. Y esto toma tiempo, pero es posible. Eh, Así que también esa es la invitación. Si alguien nos está escuchando y posiblemente se siente identificado con todo esto, bueno, que sepa que sí hay respuestas, que sí hay soluciones y que también su cerebro tiene esta capacidad de neuroplasticidad, de cambiar, de restablecer sus equilibrios, etcétera. Eh, Puede tomar tiempo, obviamente va a tomar un esfuerzo, va a ser un proceso, pero allí está esa capacidad que hay que hay que volver a ella. Esto de la neuroplasticidad me gusta mucho porque tiene que ver con procesos de regulación, etcétera. Así que yo terminaría un poquito con eso, hacer esa invitación, ¿cierto? A volver a esos conceptos que ya hemos mencionado. ¿Tú quisieras decir algunas últimas palabras para cerrar, Claudio? Eh, las drogas son buenas. No, ya, yo creo que tú lo dijiste muy bien y hay distintas posiciones, temas políticos, temas científicos, pero lo importante acá es cambio. El cambio siempre es posible, siempre. Exactamente. Entonces, yo creo que lo vamos cerrando acá. Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video. Compártelo con tus amigos, con tus amigas, con la gente que conoce, Puedes ir saliendo y vas ahí a una tienda de plantas y te estás comprando una suculenta y dices, como, oye, ¿sabes qué? Aparte de comprar esta suculenta, hay un canal que está súper bueno de dos sujetos que no tienen grandes equipos, no serán las personas más agraciadas del mundo, serán fome, pero pucha que tienen buena conversación y aprendes hartas cosas en español, porque de esto hay mucho en inglés, pero en español, para que todos y todas podamos acceder a un poquito más de aquello que nos hace libres, aquello que nos acerca a la verdad, aquello que conocemos como ciencia, neurociencia. Así que, dicho esto, ¿algo más que agregar, Germán? El otro día justo veía como un meme, creo, que decía que las opiniones de los científicos no es ciencia. Y eso me causó mucha gracia, porque claro, acá nosotros también, esto hay que mencionarlo siempre, que acá nosotros estamos dando nuestras opiniones, pero esto no es ciencia. Finalmente, yo creo que es importante hacer la invitación que las personas vayan a buscar estos estudios, los revisen, saquen sus propias conclusiones, la información está allí, ahí están los artículos científicos. Acá nosotros comentamos, obviamente desde nuestras perspectivas personales, pero la invitación está hecha para quien quiera, y eso también es lo bonito de la ciencia, como que uno tiene que ir a buscar la evidencia como tal. Acá nosotros estamos aportando un poquito, pero yo creo que siempre es importante hacer la invitación de que se vaya a ver los estudios directamente y ahí ir sacando sus propias conclusiones cada uno. Yo creo que eso es fundamental. Ir aprendiendo la ciencia directamente desde las fuentes, también es importante mencionarlo. Sí, si tienen algún comentario, opinión, o dije, no, este tipo se pegó un pedazo de carril, nos dejan en los comentarios. Exacto, También eso, somos eso es súper humanos, importante. nos podemos equivocar poco, pero nos podemos equivocar. Así que nos veremos la próxima semana para, creo que el cierre de temporada. Sí.
cierre de temporada, vamos a tomarnos un par de semanitas de vacaciones para volver más recargados en la segunda temporada de tu show favorito, llamado El El lado lado oscuro oscuro del del cerebro. cerebro. Chao, chao.